Continuamos Entrevida con la presencia de Juan Carlos Gusardo y Duilio Gusardo. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Claudio? Vamos a hablar de dolores lumbares y vamos a tratar de entender un poquito mejor por qué se produce este dolor, cómo puede estar compuesto, porque muchas veces generalmente se atribuye a pinzamientos, hernias de disco, un montón de cosas de las cuales incluso mucha gente después se opera, ¿no? Pero hay veces que el dolor persiste pese a la operación, porque a lo mejor el origen no era exactamente esto, a veces peor. Y muchas veces porque el dolor en realidad no provenía de ese lugar. Sí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos encontramos con una persona que viene y tiene dolores lumbares en general? Bueno, es un tema apasionante primero por la frecuencia, ¿no es cierto? Y segundo por lo mal que se trata. Generalmente también es apasionante corregir conceptos, ¿no es cierto? El asunto es que, así como el otro día hablábamos que la estructura menos sensible en la articulación de la rodilla es la más profunda y es la que detectamos en la placa, en columna pasa lo mismo. En columna, el desgaste del cartílago muchísimas veces es asintomático. Es decir, si no hay un compromiso del hueso, a veces, o del disco tipo inflamatorio, lo que se llaman discitis o osteitis, en realidad lo que suele empezar el dolor es toda la parte de la estructura de partes blandas, que es lo que se aborda con técnicas que nada tienen que ver con la cirugía discal o con los antiartrósicos que a veces están... O con los bloqueos. Con los bloqueos. O sea que la gente por ahí indica una resonancia, algo de eso, y aparecen un montón de hernias de disco que a lo mejor estuvieron ahí hace ya muchísimos años, ¿no? Bueno, y no dolían. En este momento ya contamos con muchísimos estudios de prevalencia que lo que hicieron fue ayudarnos, porque al principio teníamos la era de la imagen y entonces cada dolor le pedíamos una imagen, encontrábamos una alteración y hacíamos un nexo. Después hicieron estudios de prevalencia en donde testearon 500 personas sanas, sin dolor, le hicieron resonancias a mayores de 40, 50 años y 30, 40% de ellos tenían hernias de disco. Entonces ahí uno empieza a poner en duda y decir, bueno, esto que yo estaba viendo, ¿era la causa de dolor? Entonces la idea es tratar de que la gente empiece a desasociarse de su imagen y empezar a buscar por lo menos alternativas, porque justamente por prevalencia los discos generan menos del 5% de los dolores lumbares. Menos del 5%. Por eso hay mucha gente que tiene hernia de disco y no le duele. Vamos a empezar por ahí. La mayoría. Tengas la resonancia que tengas, por estadística, tenés la resonancia con la peor hernia de disco del mundo, bien. Tenés 5 en 100 de que el disco sea la causa. Quizás vos sos uno de los 5, no te lo niego, pero tenés 5 en 100. Entonces, a partir de ahí, decir, bueno, ¿y el otro 95%? ¿Por qué son? Por causas musculares y ligamentarias, sin duda. De los que cuales, son lo que se llama, dentro de ese 95% es lo que mucha gente se opera. Es lo que se llama lumbalgia inespecífica. Pero todo esto, digo, está escrito, no son opiniones, sino que estamos haciendo un pequeño raconto de lo que es la evidencia. Entonces, la idea es informar a la gente como para que sepa que tiene muchas chances de que su dolor no esté relacionado necesariamente con su imagen, o por lo menos no únicamente con su imagen. En el segundo término, que su imagen, ya sea la degeneración articular o ya sea la hernia de disco, ocurre por cosas que empezaron a pasar más superficialmente a nivel de inestabilidad ligamentaria, a nivel de debilidad de músculos profundos, a nivel de contractura de músculos superficiales. Y todo eso también hay que tratarlo, porque lo hablaba la otra vez con un paciente. Suponete que sí, vos sos uno de los 5 que le duele el disco. Ahora ese disco se hernió por algo. Mi tratamiento es sacarte el disco que duele y no solucioné nada de lo que fue el mecanismo que llegó a desencadenar ese dolor, ¿se entiende? Sí. Entonces, incluso si tu dolor fuese discal y tu tratamiento fuese el bloqueo o el tratamiento quirúrgico del disco, necesitas analizar por qué llegué a esto. Porque si no, la cirugía no deja de ser un tratamiento sintomático. Estoy tratando, va a volver al problema tratando el último, claro, el disco L5 que se hernió, perfecto. Ahora, si persiste el mecanismo que hernió el L5, vos te sacás el L5 y dentro de 5 años se hernia el L4. Y así sucesivamente. Entonces, la idea es que la gente tenga las herramientas como para poder hacer un análisis más completo de la situación que le está sucediendo y busque alternativas un poco más integrales. ¿Y cómo detectar entonces exactamente la cuestión del dolor? Porque a veces son cuestiones posturales, ¿no es cierto? Sin duda, pero por suerte nosotros tenemos, lo más importante es el relato del paciente y el examen físico. Y con el examen físico y el relato del paciente uno puede llegar a conclusiones mucho más certeras que con una imagen. Y segundo, cuando uno tiene, como tenemos nosotros, la posibilidad de hacer infiltraciones locales, si uno tiene la sospecha de que
una estructura determinada duele, esa sospecha se confirma cuando yo pongo una agujita chiquitita con 1 mililitro de anestesia en esa estructura y el paciente deja de sentir el dolor en el momento de la consulta. Claro. Entonces, no, deja de ser una opinión. Yo digo, no, mira, para mí no te duele el disco, para mí te duele este músculo. ¿Verdadero o falso? Claro. ¿Te sigue doliendo? No. Sí, sí, una forma de testeo fin del interesante cuento. para Claro, llegar a- o sea, ahí ya no hay más subjetividad. Claro. Entonces, a partir de ahí, tenemos verdaderamente un diagnóstico y a partir de ahí sí podemos plantear verdaderamente un tratamiento más orientado a lo que sabemos que es la causa del dolor. Un tratamiento no quirúrgico y que lo va a llevar a Es notable, te digo, la cantidad de gente que mejora sustantivamente y rápidamente, sin ningún tipo de riesgo, y la cantidad de gente que vemos que ha sido operada y viene porque obviamente no se le soluciona nada. Mirá vos, hay un porcentaje muy importante. Yo me acuerdo de un estudio de uno de los neurólogos más reconocidos acá de Rosario, en un congreso de Mar del Plata de neurología, en donde había casi un 50% de dolor de dolor crónico posterior a la cirugía discal. Con lo cual, muchísimas veces ese apresuramiento de que una persona de pronto le diagnostican un cuadro, se piensa que es una hernia de disco, y te adelanto que hay un montón de cuadros miofaciales que dan un dolor referido que parece un cuadro discal, y que realmente son dolores referidos a partir de las zonas contracturadas de los músculos y del apretamiento de raíces nerviosas. Se llaman ese tipo de dolores referidos, y a veces se solucionan con una agujita, con un poco de procaína, y realmente hay gente que de pronto es sometida a cirugías que dejan un porcentaje importantísimo de gente con dolor crónico lumbar. Así que, bueno, eso es... Lo importante es vertir estos conceptos para que la gente sepa y no se apresure, siempre pido una segunda opinión. Bueno, vamos a decir que están en calle... 1 de mayo, 1901, esquina Pasco. Bárbaro. Y damos los teléfonos 481-2594, 423-7430. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y por supuesto en guiaconsalud.com, claro, donde van a poder volver a encontrar esta nota. Por bueno, supuesto. gracias. Muchas gracias, Claudio. No, por favor.